Pero muy bien, seguimos entonces con filosofía, Parménides de Elea. Vayamos a filosofar junto con Parménides el problema de lo uno y de lo múltiple. Vayamos entonces, sí, achiquemos la imagen, pongámonos en un lugar que no moleste y seguramente después tendremos que seguir moviéndonos. Quizás ahí puedo quedar establecido. Muy bien. Vayamos entonces sí a nuestro notepad, a nuestras notas. Veamos lo siguiente. Parménides llega a la conclusión racional más sencilla que nos llega por su poema hexamétrico o escrito en hexámetros. Parménides llega a la conclusión racional más sencilla. Nos pone ante nosotros dos caminos. Ese camino que Parménides nos va a proponer, o tres caminos que uno podría decir, en el fondo va a estar expresado en dos grandes partes de este poema. En la primera parte del poema, en el corazón sin temblor de la verdad persuasiva, así lo definen Kirk, Raven y Scofield como un título, traduciéndolo, vamos a recorrer uno de esos caminos, el otro lo vamos a desechar por algunas cuestiones que vamos a aclarar enseguida. Y en la segunda parte de este poema, en lo que Kirk, Raven y Scofield definieron como las opiniones de los mortales en las que no hay verdadera creencia, o así lo tradujeron, vamos a descartar el tercer camino, la tercera vía que propone Parménides entre estas dos grandes vías de la primera parte. ¿Qué piensa Parménides entonces con este tema del principio del arjé, del fundamento de lo real, de lo uno y de lo múltiple? ¿Qué piensa racionalmente acerca de toda la realidad? ¿Qué filosofa Parménides? Parménides nos va a presentar dos cuestiones bien sencillas. Va a decir, existen dos caminos. El camino de lo que es, y el camino de lo que no es, no es. El camino del ser y el camino del no ser. El camino del ser y el camino de la nada. Nos va a presentar de alguna forma lo que recorrerá la historia como la doctrina del ser. El ser y el no ser. El ser y la nada. Podríamos preguntarnos con Parménides, ¿acaso no parece lo más evidente y lo más difícil de pensar? ¿El ser no parece lo más evidente y lo más difícil de pensar? ¿La existencia de lo que existe no parece lo más evidente y lo más difícil de darnos cuenta? ¿Qué puede ser fundamento de todo lo real del universo en general, sino el ser? Porque si no es, no es. Si es, es. ¿Qué puede ser lo común a la silla? ¿Qué puede ser lo común a mi persona? ¿Qué puede ser lo común al vaso? ¿Qué puede ser lo común al mueble? ¿Qué puede ser lo común a la silla? ¿Qué puede ser lo común al mueble de madera? ¿A una Biblia? ¿Qué es? Si no son, no se puede predicar. Entonces Parménides, ante estas dos posibilidades lógicas, que algo sea y que algo no sea, o mejor dicho, que no sea, porque si no es, no va a poder ser algo, llegó a esta conclusión: lo que es, lo que no es, no es. Lo múltiple es, va a decir Parménides. Las distintas cosas son. De hecho, cuando uno hace la traducción del griego al español, se dificulta expresar la idea original, pero en el fondo estaría haciendo referencia a un participio, al siendo. Cuando se traduce en realidad el ser debería ser siendo. Quizás en nuestro lenguaje es mucho más fácil y de hecho
Kusch, un pensador latinoamericano, nos lleva a recordar que el lenguaje en el fondo nos permite ver la realidad de otras formas y expresarnos de otra forma acerca de la realidad. Y por lo tanto nosotros decimos en nuestro lenguaje está siendo. Lo que es, está siendo. Lo que no es, no está siendo. Así sería en nuestro lenguaje. Lo que es, está siendo. Lo que no es, no está siendo. Para que se entienda. El siendo de lo múltiple es lo que desvela a la realidad como una ante nuestra experiencia y ante nuestra razón. ¿Qué es lo que nos manifiesta a la realidad como una en esto múltiple que existe? El siendo. El siendo de lo que es nos manifiesta la realidad como una. ¿Por qué vemos o percibimos la realidad como una? ¿Por qué la realidad no tiene discontinuidades? ¿Por qué si atravesamos una puerta no dejamos de ser? Porque lo que es está siendo. Automáticamente, frente a estas dos vías, la vía del ser y la vía del no ser, la vía del ser y la vía de la nada, Parménides descarta el camino del no ser, porque el camino de la nada le resulta ininteligible, es decir, el camino de la nada le resulta que no puede ser pensado. Ininteligible significa eso, no lo puedo inteligir, no lo puedo pensar, no puede ser pensado. Por lo tanto, si algo no puede ser pensado, siguiendo este esquema de la lógica racional de la filosofía, de leer toda la realidad desde una perspectiva racional, claramente entonces la nada o el no ser no pueden ser pensados y por lo tanto no se puede filosofar racionalmente acerca de la nada. Si predicamos algo de la nada, lo deberíamos predicar por el lado negativo, pero eso, predicar por el lado negativo, seguimos estando en lo mismo, lo que la nada no es. Pero si la nada no es, ¿cómo puede ser algo? ¿Se entiende? Entonces filosofar no tiene sentido acerca de la nada. Lo que no es, no es. Y a eso es lo que nos tenemos que cernir. Esa es la grandeza de Parménides. Que lo que es y lo que no es, no es. Y lo que no es, no puede ser pensado. No es directamente. Sigamos entonces pensando junto con Parménides. Se pregunta cómo pensar lo que no es. No se puede, no posee atributos, no se lo puede predicar. No se puede decir de alguna manera lo siguiente. La nada es algo, como tampoco se puede decir la nada no es algo. ¿Se entiende? Lo que no es no se puede predicar. Por eso, habiendo hecho esta distinción entre las dos vías, entre la vía del ser y la vía del no ser, descartando la vía del no ser, se va a meter con la vía del ser para ver si la vía del ser nos lleva al conocimiento de la verdad. En principio lanzo una crítica al pensar de los mortales que pensamos el ser y el no ser todo el tiempo mezclándolo. Mezclándolo con lo que las empirias o lo que nuestros sentidos nos presentan, entonces decimos que algo es la noche y el día, cuando en realidad, ¿qué es la noche y el día?
¿Por qué ponemos nombres a cosas distintas? ¿Cómo sabemos que lo que nos brindan nuestros sentidos es conocimiento certero? Entonces dice Parménides, ustedes están mezclando todo el tiempo con los sentidos, lo racional, están poniéndole nombre a las cosas, pero esa vía no va a ser la mejor para recorrer. La única vía que nos va a dar conocimiento certero, conocimiento verdadero, es el camino del es, que es un camino racional. No da lugar a confiar en los sentidos. Esto va a tener unas consecuencias antropológicas importantísimas que serán desarrolladas en el curso de antropología filosófica, pero al momento de una introducción a la filosofía sí puedo adelantar que va a generar una distinción entre lo racional, el alma, y lo sensible y el cuerpo, como que el alma es superior al cuerpo y hasta incluso puede generar un dualismo como un dualismo platónico a pensar en ese tema. Diciendo que algunas artes, las artes racionales, el hacer racional es superior al hacer físico, por ejemplo, ¿no? O que las cosas racionales son superiores a las cosas físicas. De hecho, les decía, esto atraviesa nuestra historia porque incluso hoy mismo vemos que el hacer gimnasia, que el hacer actividad física o incluso hacer algo artístico parecería inferior a estudiar algo abstracto, al estudiar algo racional, ser un ingeniero, ¿no? Un ingeniero, un arquitecto. Parece que lo que tiene que ver con los números, que lo que tiene que ver con lo racional está o es superior a lo que no tiene que ver tanto con lo racional, sino más bien con la empiria, con las sensaciones. La única vía que puede ser recorrida sin posibilidad de error, va a decir Parménides, es la vía entonces del ser. Algunas cuestiones importantes con respecto al ser. Cuando uno intenta traducir, como decíamos, el término ser del griego al español, nos vamos a encontrar que en el poema uno puede entender dos tipos o puede hacer dos tipos de explicaciones. Paráfrasis en el fondo es eso, ¿no? Frases que intentan explicar otra cuestión. Podemos explicar ese estin, el verbo que nosotros traduciremos posteriormente como es, ser, ¿no? Puede ser, es utilizado en sentido existencial, entonces cuando uno predica esto es, o la cama es, estamos diciendo que la cama en el fondo existe. Pero a su vez también cuando decimos la cama es, estamos predicando que ese es un algo o es un otro. Estamos predicando que algo es algo. Estamos predicando que siempre que se es algo. Lo que es está siendo algo. Lo que es está siendo algo. El ser y el ser algo van de la mano. Esto es lo que nos quiere decir Kirk, Raven y Schofield al traducir STEAM. Que cuando Parménides dice lo que es, está diciendo que lo que es está siendo algo. Está siendo, pero a su vez también está siendo algo. Siguiendo entonces la lógica deductiva, Parménides, de alguna forma, vuelvo a insistir, va a instalar el sustrato del pensamiento occidental. Va a preguntarse cuáles son los requisitos formales, de alguna manera, para tener un objeto de investigación. Para tener un objeto de investigación desde una perspectiva racional, siguiendo esta lógica de lo que es y lo que no es, a Parménides el ser se le manifiesta en primer lugar ingénito.
Es decir, que no tiene génesis, que no tiene origen, que no tiene nacimiento. Porque tener nacimiento, tener origen, tener génesis, implicaría que hayas pasado del no ser al ser. Y por lo tanto, como eso no puede suceder porque el ser y el no ser son propuestas contradictorias, excluyentes totalmente, entonces lo que es ingénito, no tiene origen. Si no tiene origen, tampoco puede perecer, porque el ser no puede pasar al no ser desde una perspectiva racional. No se puede mezclar el ser y el no ser. Lo que es no puede llegar a no ser. Va a decir Parménides que entonces si no tiene origen no va a perecer, por lo tanto es eterno. A su vez también es entero, es continuo, esto que venimos diciendo siempre, la realidad es continua, no es que abrimos una puerta y salimos de la realidad y pasamos del ser al no ser, siempre vemos la realidad, incluso si hasta pudiéramos ir hasta los confines del universo, la realidad seguiría siendo continua. A nivel espacial esa continuidad está confirmada por Parménides. A nivel temporal piensa el tiempo como un eterno presente, porque no podría pensar, vuelvo a insistir, que haya un tiempo pasado, presente y futuro, porque estaría pasando, no habría movimiento en ese tiempo, como para decirlo de alguna forma. Estaría pasando del pasado al presente y el presente uno podría percibir un futuro que llega. El ser tiene que estar lleno, es decir, todo es ente dentro de ese ser. El ser es uno, porque si no, si se divide el ser, significa que ha pasado un movimiento en ese ser y eso no puede suceder. Es inmóvil, es invariable, es inmutable. Porque lo mutable de alguna forma tiene potencialidad dentro de sí para ser otra cosa y por lo tanto no puede ser otra cosa. Y a su vez también va a decir que es perfecto, que es determinado. Y lo piensa a la manera como piensan los griegos la perfección como una esfera. ¿Por qué la esfera? Porque todos los puntos se encuentran equidistantes del centro. Por lo tanto hablan como que hay un equilibrio, no hay mayor ni menor ser, podríamos decir, o dentro de ese ser que sea allí o aquí. Es igual a sí mismo el ser en todas partes. Pero aquí podemos pensar algo. ¿Cuál puede ser aquel objeto de estudio que cumpla con todas estas características? ¿Puede la mesa cumplir con estas características? ¿Una montaña? ¿El ser humano? En verdad parecería ser que este pensamiento Parménides lo está haciendo con el todo, y eso era de esperar, está filosofando, y filosofar es pensar el todo desde lo racional. Si uno piensa el todo desde lo racional, presuponiendo que lo que es y lo que no es, Parménides entonces dio en la tecla. De hecho, dio tanto en la tecla y parecía tan evidente su pensamiento que perdura en algunos aspectos hasta nuestros días. Parménides niega la coherencia lógica de todo lo que el ser humano cree acerca del mundo. Todo lo que nos manifiestan las empirias que no cumplen esas condiciones, en el fondo Parménides dice, no nos paremos ahí para tener conocimiento verdadero, porque realmente no podemos saber si eso es verdadero. El único conocimiento verdadero que tenemos es el conocimiento racional que nos da esta vía del ser y del no ser, siguiendo la vía del ser. Algunas cuestiones para pensar y una actividad antes de pasar a la segunda parte del poema y de algunas cosas interesantes para pensar o seguir pensando en general. Pensando esta concepción del universo, si uno quisiera decirlo así, según el pensamiento parmenidio, uno podría pensar nuestra realidad, nuestro universo es limitado,
¿Tiene límite nuestro universo? Si lo tiene y pudiéramos estar al borde del universo, si pasamos ese borde del universo, ¿habríamos dejado de existir? ¿Dejaríamos de ser? Otra pregunta que nos podemos hacer es si nuestro universo es infinito o si nuestro universo es ilimitado. Son dos cosas distintas. De hecho, una esfera se dice que su superficie es ilimitada, no así infinita, y por eso puede ser que Parménides haya entendido el universo metafóricamente, posiblemente así sea, al universo. Para pensar, viendo que Parménides desde Elea, desde Grecia, de alguna manera estaba pensando la majestuosidad del universo. Algunas cosas que algunos incluso experimentos científicos de hoy en día nos llevan a pensar en un pensamiento bastante cercano a Parménides. De ahí la genialidad de los griegos. Su pensamiento sigue vigente hoy en día. La actividad de la clase va a ser la siguiente, por lo menos de esta primera parte, como para ir cortando el video. Voy a presentarles el poema de Parménides. Van a tener que explicar, a partir de la lectura de Parménides, cada una de las características del ser, de lo que es. Desde, obviamente, estas vías del ser y del no ser. ¿Qué quiero decir con esto? Pongo un ejemplo. El ser dijimos que es ingénito, o se le presenta a Parménides como ingénito, no creado. Es ingénito porque si nació no era y ahora es, y ser y no ser son excluyentes, dos vías distintas, que para poder ser, según el principio de razón suficiente, lo que no era debía tener un principio de generación, pero si no era, ¿cómo podía tener tal principio? Lo mismo que explicamos, la idea sería que ustedes puedan explicar cada una de las características del ser desde la vía de lo racional. Ahí Kirk, Raven y Schofield lo explican perfectamente como cada una de estas características. Así vamos a ir cortando este primer video a fin de que ustedes puedan tomarse un descanso, repensar lo que hay que repensar para después volver a sumergirnos en la segunda parte del poema, como a su vez también plantear algunas cosas de interés para lo que sigue. Nos vemos entonces en una tercera parte.